Primer domingo del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio». Palabra de Dios. Muy buenos días. Es el primer domingo de Cuaresma y es una gran oportunidad que tenemos para realmente empezar esta jornada, este viaje, estos ejercicios cuaresmales, esta oportunidad de adentrarnos de una manera más profunda al misterio de nuestra fe. Cuando alguien me ha preguntado: Padre, ¿cómo puede definir de una manera simple lo que es la Cuaresma? Yo lo menciono de esta manera: Cuaresma es un tiempo de gracia. Cuaresma es un tiempo de oferta. Porque pareciese que en este tiempo de Cuaresma es más fácil despertarnos y acercarnos a Dios. Y es que precisamente de eso se trata la Cuaresma. De poder despertarnos, de no desaprovechar el tiempo, de vivir el momento en el que lo estamos viviendo, Pudiera yo decir que la Cuaresma es la mejor oportunidad de hacer ejercicios espirituales, emocionales, que te ayuden a hacerte más fuerte para poder alcanzar tus metas, para ser mejor persona, para encontrar la paz que tanto estás buscando, para encontrar el equilibrio que nos hace falta en nuestro diario vivir. La Cuaresma, con mucha razón y de una manera muy sabia, inicia con esas palabras del profeta: todavía es tiempo. Pero si prestas atención en el Evangelio el día de hoy, Jesús va a decir: el tiempo se ha cumplido. Es decir, no pierdas tiempo. Lo reflexioné hace un poco, que la vida la estamos descubriendo cada vez más como algo muy frágil. El año pasado y en estos días que estuvimos viviendo una inclemencia del tiempo nunca antes vista en esta zona, nos hemos dado cuenta que la vida humana es muy frágil. Por eso, con mucha mayor razón, debemos de vivirla de una manera intensa. Debemos de amar de una manera apasionada y nuestros sueños tienen que ser fuertes. El tiempo de Cuaresma es un tiempo para hacer ejercicio, para hacernos más fuertes, para ponernos las pilas, para despertar. Y no estoy hablando de resoluciones de Año Nuevo donde vamos a estar haciendo ejercicio en el gimnasio. No, me refiero de manera emocional, de manera espiritual, de manera anímica en tu interior. Sin más preámbulo, en el Evangelio que vas a escuchar el día de hoy, es un Evangelio que nos debe de sorprender, que nos debe de hacer reflexionar. Porque dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto para ser tentado. Y es que indudablemente la tentación es algo necesario en nuestra vida, es algo bueno. Y sí, vámonos despacio, porque casi siempre pensamos que el enemigo es el tentador, y sí, pudiera ser, dejémoslo así, no entremos en ese debate. Pero en lo que sí quiero que reflexionemos es en la tentación en sí misma. ¿La tentación es algo malo? ¿La tentación es pecado? No.
Jesús mismo fue tentado y seguramente desde el momento en que Él asumió la naturaleza humana, asumió muchas tentaciones. Lo podemos ver a lo largo del Evangelio, pero de una manera muy clara, justo antes de iniciar su ministerio y después del bautismo, es donde se ve esta parte clarísima. Jesús fue tentado. La tentación, querido hermano, no es pecado. La tentación no es algo malo. Incluso todo lo contrario. La tentación es algo bueno. Porque cuando tú experimentas la tentación, quiere decir que eres libre y que tienes la opción de elegir. Por ejemplo, antes de ponerte a dieta, el que se te antojaran esas donas de chocolate con azúcar glaseado y qué sé yo, no era una tentación. Simplemente te las comías y ya. No reparabas mucho en el hecho de comértelas. No era una tentación. Es hasta el momento en que tú te pones a dieta que eso cobra el sentido de la tentación. ¿Por qué? Porque en ese momento tú puedes elegir romper la dieta o simplemente comerla. Cuando Dios decidió amarnos, nos colmó de un don que nadie más tiene. Ningún otro ser sobre la creación lo tiene. El don de la libertad. Y ese don de la libertad se expresa en una tentación, en poder elegir serle fiel a Dios o rechazarlo. Sí, de una manera muy caricaturesca, nosotros lo podemos ver en el libro del Génesis. Pero lo que hay en el fondo de ese poema muy filosófico y teológico es precisamente el don de la libertad. Cuando en el Evangelio dice que Jesús fue al desierto, es porque definitivamente antes de tomar cualquier decisión, nosotros debemos de ponderar si nos conviene o no nos conviene, si esto me ayuda a crecer o no me ayuda a crecer, el poder elegir. Y lo primero que tendríamos que hacer es darle gracias a Dios por la tentación que estamos experimentando. Alguien que está sufriendo la tentación de comerse esa dona debe de tomarla y primero reflexionar, ¿me conviene? ¿Es lo que verdaderamente quiero? ¿Un momento de placer en mi paladar y echar a perder todo lo que he estado logrando a través de mi dieta, de mis ejercicios? Seguramente cuando empiezas a ver todo el panorama, todo lo que contiene esa dona, qué sé yo, colesterol, grasas saturadas, azúcares, los problemas que te va a causar, la diabetes y no sé qué, seguramente ya no la vas a ver tan apetitosa, la vas a hacer a un lado. El problema es cuando no pensamos y simplemente nos vamos como esos mosquitos que van persiguiendo la luz hasta que terminan achicharrados en la lámpara. Jesús fue al desierto y ahí Él pudo contemplar de una manera muy clara todas las opciones que tenía y eligió ser fiel a Dios. La tentación no es mala. La tentación es buena porque quiere decir que aún eres libre, que aún puedes elegir. Y mientras más elijas ser libre, más tentaciones vas a tener. Por eso muchos dicen, Padre, yo no tenía tantas tentaciones sino hasta que salí del retiro. Cuando salí del retiro me di cuenta que estoy siendo muy tentado. Le digo, no, lo que pasa es que anteriormente no reparabas en las opciones y siempre elegías lo malo. Pero ahora puedes elegir qué es lo que te conviene. Has despertado y la idea es que no vuelvas a dormirte, sino que vivas despierto y que elijas lo que más te conviene. Porque si bien es cierto, somos libres para hacer muchas cosas, también es cierto que no todo nos conviene. Jesús experimentó la tentación, pero permaneció fiel a Dios. Y nosotros deberíamos también ser llenos del Espíritu, ir al desierto, no tener miedo de apagar todas las distracciones y poder contemplar muy bien. Antes de tomar una decisión, piénsalo bien. Antes de dejarte llevar por aquello que brilla, piénsalo bien, aléjate, ve al desierto. Y no me estoy refiriendo a que te vayas a meter al Sahara o al desierto de Nuevo México, qué sé yo, no. Me estoy refiriendo a que
calles todas esas distracciones, aléjate un poco de eso y reflexiona en tu interior qué es lo que verdaderamente quieres. En este tiempo de Cuaresma, estos ejercicios cuaresmales que queremos hacer con intensidad nos deben de ayudar a despertar nuestra conciencia. La oración, incrementar un poco más la oración, nos debe de ayudar a levantar la mirada y ver lo que nos conviene y no quedarnos solamente en las preocupaciones de aquí en la tierra. La oración es quizás la actividad más importante porque va a ayudarnos a ponderar todas las cosas en su lugar correcto. Seguramente el ayuno será la actividad más difícil porque el ayuno no consiste solamente en no comer, sino más bien cuidar en lo que sale de nuestra boca. A veces cuando ayunamos nos cuidamos mucho y nos hacemos conscientes de no comer ciertos alimentos, no comer carne los viernes, no comer chocolate, algunos no comer refrescos, no tomar café, qué sé yo, el ayuno que tú hayas hecho. Ese ejercicio de despertar nuestra conciencia para cuidar qué es lo que entra en nuestra boca, nos debe de ayudar a tomar control en qué es lo que sale de nuestra boca, porque es precisamente eso lo que debemos de buscar en el ayuno. Por eso es difícil poder recuperar el dominio nuestro y no dejarnos llevar por los impulsos. Si la oración es lo más importante, el ayuno quizás será lo más difícil. No dejar de comer, sino más bien cuidar qué es lo que sale de nuestro corazón. Pero la actividad más confrontante es la limosna. Y no estoy refiriéndome a que des $1, a que avientes unas monedas, no. Me estoy refiriendo a que el ayuno en este tiempo de Cuaresma debe de ayudarnos a sensibilizarnos en la necesidad de mi hermano. Como te das cuenta, no se trata de dar, sino más bien de recibir el dolor y la necesidad que mi hermano está pasando. De tal manera que el amor que se despierte en mí, que la compasión que se despierte en mí sea más grande que la justicia. Y sí, porque la limosna es desprenderme de algo que por razón de justicia me pertenece. Es justo que yo tenga esto porque es mío. Es la justicia. Pero el amor hace que yo me desprenda de eso y lo comparta con aquel que no lo tiene. Cuando eso se hace más grande que la justicia, es amor. ¿Cómo te das cuenta? A ejemplo de Jesús, no perdamos tiempo. Si iniciamos la Cuaresma diciendo todavía es tiempo, Jesús hoy nos dice el tiempo se ha cumplido. Ya, se cumplió el tiempo. ¿Es hoy o no lo vas a hacer? ¿Es hoy o no lo vas a hacer? El tiempo se ha cumplido. Dice Jesús en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en la buena noticia. El reino de Dios está cerca. O lo tomas o se te va a escapar. La vida es tan frágil que precisamente por eso hay que esforzarnos en ser fuertes y vivirla intensamente. Que estos ejercicios cuaresmales de la oración, de el ayuno y de la limosna nos ayuden a despertar y a vivir intensamente cada momento. No tengas miedo a la tentación. La tentación es algo bueno porque nos da la posibilidad de elegir a Dios. Nos da la posibilidad de elegir lo que es bueno. Que a ejemplo de Jesús, cuando estemos en las tentaciones, podamos siempre elegir el amor, siempre elegir a Dios. Y en eso seremos cada vez más y más libres. No se trata de hacer penitencia por hacer penitencia. No se trata de que nos estemos mortificando. No se trata de eso. Se trata de mejorar en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros mismos, el ayuno, y en la relación con los demás, la limosna. Así que mejoremos en todas las áreas de nuestra vida, que el tiempo se ha cumplido.
Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que sale a nuestro encuentro, que pronuncia su palabra y nos invita a seguirlo, a ser felices, a vivir en el amor, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre, un ermitaño, un monje, alguien que vivía una vida severa en penitencia, que hacía ayunos y mortificaciones increíbles, de tal manera que para distraerse o para no distraerse y alejarse de toda distracción, se subía incluso a los árboles y ahí se quedaba en una rama haciendo oración, de tal manera que él no podía dormirse porque si se caía se lastimaba y eso era como una penitencia para él. Ahí estaba él mortificándose para crecer, según él, más y más en oración. Cuentan que se subía a un árbol y ahí estaba en silencio orando, como toda una persona que hacía penitencia. Cuando abajo del árbol se sientan dos hombres a descansar y a gozar de la sombra del árbol, y uno de ellos saca una guitarra y empieza a afinarla y empieza a tensar la cuerda y empieza a tensar la cuerda hasta que el otro le dice: no tenses tanto la cuerda que la vas a reventar, pero tampoco la dejes tan floja que no te va a servir de nada. En el punto intermedio es donde la música se produce. Afinó la cuerda, produjo una muy buena armonía y entonces se levantaron y siguieron su camino. Aquel monje ermitaño que estaba arriba del árbol, al escuchar esas palabras, entendió el sentido de la penitencia. No consiste en tensar tanto el cuerpo que lo matemos y que ya no nos sirva, pero tampoco consiste en darle todo y hacerlo muy relajado que tampoco nos vaya a servir. En el punto intermedio, en el justo punto intermedio, es donde se produce la música. Que este tiempo de Cuaresma nos ayude a no tensar tanto la cuerda, pero tampoco a dejarla floja que no nos sirva para nada. Que sea el justo intermedio lo que nos ayude a despertar y a vivir en la música que Dios quiere tocar a través de nosotros. Que podamos ser llenos del Espíritu, entrar al desierto y no tener miedo a las tentaciones, porque al final, quien tiene la última palabra somos nosotros a la hora de elegir. Si lo elegimos a Él, recompensa segura tendremos. Que tengas un excelente día.